7:35 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este viernes 14 de enero del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial a todos nuestros compañeros, en especial a don Álvaro Arbelo Hijo, con sus acotaciones históricas y sus comentarios de actualidad, así como también, por supuesto, a todos nuestros oyentes de cada día de este gobierno de la mañana. Hoy los compañeros tratando muchos temas de muchísima calidad y de importancia. Nos resta a nosotros complementar muchos de esos tópicos con algunas informaciones. La primera a la que voy a hacer referencia es para aplaudir un programa que se anuncia y donde me parece que toca un tema muy sensible, y es el de los jóvenes, sobre todo los menores de edad que están en conflicto con la ley. Es bueno recordar que la legislación del Código Penal de la República Dominicana, de las disposiciones que tienen el régimen de consecuencias para violaciones a las leyes en nuestro país, pasan por intentar un proceso de reinserción. La República Dominicana no tiene ni pena de muerte, ni tiene condenas de por vida. No hay cadena perpetua en la legislación dominicana. En ese sentido, se supone, por lo tanto, y digo se supone, subrayo, todos los reos, tanto preventivos como aquellos que ya por sentencia firme e irrevocable están dentro de las prisiones dominicanas, se supone que el sistema debe entonces generar las condiciones para que tarde o temprano estas personas puedan retornar a la sociedad dominicana, en teoría en mejores condiciones en las que entraron. Nuestra realidad, sabemos, dista mucho de eso. Hoy por hoy, con excepciones muy claras, muy rotundas, tal vez como las propiciadas por el nuevo modelo y por algunas realidades positivas que hay, pero que son escasas y que no conforman la mayoría, ni tienen a la mayoría de los reos, a la mayoría de los presos. Nuestro sistema no hace sino reproducir en nuestras cárceles las peores situaciones de desigualdad, de privilegio, de tráfico de influencias, de ley del más fuerte. Lo que se da en los peores espacios de nuestra sociedad se replica de una manera increíble dentro de las prisiones. Y allí, desde la facilidad para comprar un colchón, garantizar comida todos los días, tener hasta un precinto de seguridad, la posibilidad de ir a mejores celdas, así como también, ¿por qué no?, en los modelos carcelarios más antiguos o en la parte donde no existe ni siquiera un modelo carcelario, en esas prisiones hacinadas que hace rato superaron por mucho el número de presos para el que fueron diseñadas, se da el tráfico de armas, de drogas, la violencia por encargo, así como también el intento de defenderse de esa violencia, tratando de consumir una serie de recursos que o tienen que ser dados, otorgados por personas desde fuera, sean familiares o sean allegados al preso, o en su defecto propiciados por la propia economía que se da dentro de la cárcel, porque sí, dentro de las viejas prisiones dominicanas, dentro de las hacinadas prisiones dominicanas, hay una economía que se nutre también de la propia actividad delincuencial, de la extorsión a través de teléfonos celulares, del engaño, de la amenaza y de todo aquello, señores, que, insisto, convoca la ley del más fuerte. Por si todo esto fuera poco, por si todo esto ya no fuera suficientemente terrible, entonces está la situación de los adolescentes en conflicto con la ley. Tuve el chance de conocer, siempre lo dije, por una triste experiencia personal de una situación de un familiar muy cercano que fue víctima de una situación de robo. Nos tocó conocer dentro del seguimiento a ese caso, el seguimiento judicial a los imputados, la triste situación, señores, de los adolescentes que están en esos centros. Y lo que allí se da a veces deja corto lo que pasa donde están los adultos. Es una lástima. Si nuestra cárcel, si nuestras prisiones, por ley, por diseño, se supone que deben ser institutos de reformación, más sentido tendría entonces reformar a quienes, siendo muy jóvenes, toman malas decisiones, proceden de entornos y de contextos sociales que le hacen proclives a tomar esas malas decisiones que están reñidas con la ley. Cuando un adolescente mata, cuando un adolescente robo agravado, con acceso a armas blancas o armas de fuego, peor todavía, o participa dentro de estructuras criminales,
tráfico de estupefacientes, entre muchas otras posibilidades que lamentablemente el sistema genera para los más excluidos. Entonces, son esos jóvenes sobre los que habría que duplicar, triplicar la posibilidad de tener un buen sistema de reformación. ¿Por qué? Porque teniendo esas edades, tendrán mucho más tiempo, en teoría, para que lo bueno o malo que se haga con ellos genere consecuencias. En cambio, si entran a esos centros de reformación, siendo, por así decirlo, estudiantes de primaria en el crimen, pero salen de ahí siendo bachilleres de la actividad criminal, si salen de ahí ya siendo profesionales o técnicos, como muchas veces tristemente ocurre, pero en la actividad criminal, no en la ebanistería, no en la mecánica, no en la enseñanza de oficios que bien pudieran, ante la situación que está un reo, señores, quien está constreñido de libertad de movimiento, que tiene mucho tiempo, y ese tiempo se supone podría y debería aprovecharlo recibiendo instrucción, complementando la educación que muchas veces no recibieron cuando estuvieron en libertad, cuando eran niños y cuando estaban en esos entornos, insisto, privados de un montón de aspectos que impidieron que otros jóvenes cayeran en las mismas situaciones. Así las cosas, quiero aplaudir ese programa que anuncian, el programa 1424, Federman Cruz, director de este programa, así como también la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, a todas estas autoridades que han presentado un programa que intenta orientar a esta población vulnerable, pero además de eso, además de mejorar su calidad de vida, está un tema. Muchas veces el joven, vamos a suponer que cae en conflicto con la ley y decide tomar las mejores decisiones una vez está ahí dentro, que es instruirse, que es tratar de generar las condiciones para salir y poder con un oficio, con algo de aprendizaje, integrarse al tejido productivo. Entonces, ahí entra un elemento que fue anteriormente muy bien tratado por los compañeros aquí en cabina. Recuerdo especialmente a Jesús Nova y a la propia Julieta, que tiene un gran conocimiento de esos sistemas, y era en el momento que hablábamos de los deportados y del estigma. Bueno, esos jóvenes que han estado en conflicto con la ley también arrastran esos estigmas, y muchas veces esas situaciones, ya sea en forma de la ficha, en forma de el documento de buena conducta, que no pueden adquirir, que no pueden muchas veces volver a sacar, pues enfrentan la situación de una sociedad que les dice, pórtense bien, no vuelvan a hacer lo que hicieron, pero que luego les mantiene un castigo eterno, les mantiene esa estigmatización para siempre por el hecho en el que incurrieron hace mucho y por el que muy probablemente ya han pagado lo que la ley les condenaba a pagar en tiempo de prisión. Entonces, sí, Luis, adelante, don Álvaro. El llamado nuevo sistema penitenciario, para mí, hasta ahora ha sido un fracaso, ¿verdad? Ahora, quiero agregar lo siguiente. Las cárceles en el mundo no son modélicas. Las cárceles en el mundo, inclusive en Estados Unidos, ¿verdad?, son centros divididos en grupos de delincuentes. Sí, de hecho, don Álvaro, una de las teorías de política carcelaria implica la división de grupos, a veces por rangos de edad, a veces por la situación en la que hayan cometido el crimen, es decir, las agravantes o atenuantes. Por eso, por ejemplo, usted mencionó el caso del sistema norteamericano, que tiene prisiones de máxima seguridad, prisiones de mediana seguridad o prisiones incluso de mínima seguridad. Hay sistemas como el europeo que van probando la reinserción. Hay cárceles, por ejemplo, de lunes a viernes con fines de semana concedidos. Hay prisiones en los sistemas europeos donde cuando se va dando la integración laboral van permitiendo... cárceles de seguridad, de alta seguridad, máxima seguridad. No, nosotros no tenemos el sistema que usamos. Solamente la Victoria, la nueva Victoria, en la nueva construcción está pensada para algo así. Para presos de mayor peligrosidad. Presos de mayor peligrosidad. Recuerdo muy bien, Julieta, cuando la Z101 se trasladó a hacer un programa especial desde las propias instalaciones y hablamos de ese tema por la importancia ciertamente que tenía, y ahí de hecho se aclararon muchos mitos. Porque, por ejemplo, eso que tú planteas, que es cierto, el hecho de que una persona sale peor de cómo entró. Por lo que aprendió ahí dentro y lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Es precisamente por esa interacción que tienen el día a día con personas ya criminales, curtidos, pulidos, gente que ya están con posgrados, dañada, que no hay manera, pero que están ahí compartiendo con alguien que a lo mejor
está ahí por un delito menor o porque un robo no agravado. Y por el culto al ocio, sencillamente. El ocio sin propósito siempre pare malos frutos. Eso es así. Entonces, gente que está ahí 24/7 haciendo nada, sin lectura, sin un programa, sin solamente enseñanza, pensando tonterías, disparates, sí. Y escuchándolas y siendo sometido a esas presiones allí. Ya ustedes pueden imaginarse lo que eso puede provocar en un lugar como este. Definitivamente que sí. Yo creo que eso suscribo, mejor dicho, eso que has dicho. Y bueno, quiero por lo tanto aplaudir este programa que intenta, insisto, elementos de reinserción. Infotep, que para mí he dicho, y voy a decirlo, aunque yo sé que no cae bien en algunos sitios, el verdadero Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, que es Infotep, junto pues al Ministerio de Educación y al Gabinete de Políticas Sociales se integran para intentar que estos jóvenes que están en esta situación puedan, señores. Yo tengo una pregunta. Hágala. A propósito del tema carcelario o penitenciario, o de centros de rehabilitación, como se le quiera llamar. Sí. Al final es la misma vaina, son cárceles donde la gente está confinada. Pero bueno, ¿cuándo van a abrir la Nueva Victoria? Eso es importante. ¿Cuándo van a utilizar esas instalaciones que costaron que tanto dinero le costaron al pueblo dominicano? Porque no fue el gobierno, el al gobierno contribuyente. Administra claro. Nuestro dinero. Ese es el dinero del contribuyente. Ese es el dinero del contribuyente, del que paga impuestos. Y hay que darle uso. ¿Cuándo van a utilizar esas instalaciones? ¿Van a esperar que se deterioren como se están deteriorando otras instalaciones de otra naturaleza en este país por caprichos de algunos? Así que esa pregunta que tiene, hay que decir, un destinatario. La Procuraduría General de la República es, según la ley, quien dirige la política también relacionada al tema de las prisiones. Sí, sería bueno saber a qué nivel va, porque recuerden. Sí, hay que culminarla. Habían algunas áreas que no estaban terminadas. Pero las que ya estaban. La propia Procuradora General de la República firmó unos adendas a los contratos que ya había firmado el procurador anterior. Así es. Firmó unas adendas para continuar por un tema de que pues tenían que invertir más dinero. Claro. Y están trabajando en eso. Sería bueno saber cuándo es que vamos a tener esa victoria lista. Eso es así. Miren, señores, para concluir nuestra participación en esta hora, quiero dedicar estos minutos finales a una parte de la política pública que a mí, a título personal, siempre me ha preocupado y que toca, curiosamente esta vez, a una región del país por la que hemos pedido muchas veces en el aspecto infraestructural. Y hablo dentro de la provincia de Atomayor, dentro de esa región de la bahía de Samaná, de la parte sur de la bahía, por la siempre aislada, la siempre olvidada Sabana de la Mar. Y la población del Valle, que está en el camino. Me tocó siendo muy, muy joven conocer esa parte del país, quedé para siempre enamorado, Caño Hondo, Sabana de la Mar, una parte del país de la que tanta gente noble y trabajadora ha salido, la familia de Morisi, otros importantes grupos familiares, de funcionarios, de intelectuales. Bueno que mencionara, José Luis, sí, a una Santa Lupina Cordero. Oh, sí. ¿Verdad? Que mi iglesia no ha hecho nada para elevarla a los altares. Yo pensaba que a pesar de que vino una comisión del Vaticano de Aldo Giudi, ¿verdad? El abogado del diablo, sí. Le llaman abogado del diablo en el Vaticano porque investigan a ver si el diablo quiere colar santos. Bueno, el Lupina Cordero, una santa que hacía milagros y que la iglesia, el Vaticano lo comprobó, ¿verdad? Sin embargo, mi iglesia ha estado al margen por completo. Nosotros hicimos un programa especial dirigido por Willy Rodríguez desde Sabana de la Mar. Ojalá volver. Desde su tumba y el museo. Qué bien. De ella, de Santa Lupina Cordero, que por cierto, los que nacieron allí poseen uno de los gentilicios más bellos del país. Sabana la Marino. Sabana la Marino. Sí, señor, así mismo es. Y debo destacar, don Álvaro, a esa acotación de la señorita Lupina, como le llaman los sabanalamarinos, que su trabajo
fuera del aspecto teológico, religioso, que ya de por sí fue muy importante, su impronta en lo social, con la enseñanza, con el pequeño hospital de la época, yo creo que es más que suficiente para, como dice usted, ver que, primero, qué opina la iglesia sobre su posible beatificación o canonización. Yo obviamente, como no católico, los respeto desde fuera, pero claramente que su ejemplo, como el de otras grandes mujeres de la historia dominicana, sea más resaltado. Entonces, quiero destacar que además de la petición que por años hemos hecho de la carretera del Valle a Sabana de la Mar, de la mejora de las infraestructuras, tanto por la vía del Valle a Sabana de la Mar como por la vía de Miches a Sabana de la Mar, porque es un pueblo que permite conectar ese circuito que uno rodearía desde la llegada a Punta Cana, subiendo hacia Ubero Alto y desde ahí hacia Miches, yendo por toda esa hermosa costa que da hacia el Atlántico y que tiene proyectos importantísimos turísticos, tanto en el presente como en el futuro a realizarse, playas bellísimas del país, hasta llegar a esa parte ya desde Miches hacia Sabana de la Mar. Y en el caso de los que atraviesen desde la parte de San José de los Llanos hacia el norte, para llegar a Sabana de la Mar. Bueno, además de la carretera, quiero destacar, atención compañeros, la construcción de la estación de bombeo de agua potable y la planta depuradora de aguas tratadas que va a ser este sábado se inicia con una inversión de 169 millones de pesos. El trabajo de mejoramiento del alcantarillado sanitario también del municipio del Valle y Los Atillos, todo eso en la provincia de Tomayor, en el caso de esta última obra, con un presupuesto de 153 millones de pesos. Ambas obras fueron primero ya anunciadas dentro del actual presupuesto con el que se cuenta para trabajar este año por parte de INAPA, van a ser ejecutadas. El presidente de la República, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, y mencionó en una entrevista en televisión que se le hizo, hará cuestión de un par de días, el hecho de que se había triplicado el presupuesto en el tema agua y esencialmente en INAPA. Quiero felicitar a mi buen amigo Wellington Arnott. Yo creo que inicia el año con buen pie. Sabana de la Mar y el Valle han sido olvidadas por décadas. Pero en la parte de Atomayor y de algunos de los anuncios que hiciera el presidente, yo solamente quiero hacer una pequeña puntualización. Y es lo siguiente. Y Cundo Camarena, que es de la provincia de Monteplata, ahí mismo, conoce bastante bien todo esto. Dicen que el presidente, parece que sus asesores, no sé, no tienen tal vez el conocimiento, va a dar el primer Picasso en la carretera El Puerto Atomayor. Esa carretera tiene años construyéndose. Sí. Esa carretera tiene años construyéndose. Es un repicazo. Porque es una carretera que pone a una distancia de unos 40 kilómetros el municipio de Vallaguana, de la provincia de Monteplata, con Atomayor. Así es. Entonces ya hay un tramo importantísimo de esta carretera que ha sido trabajado. Y que, bueno, ya como te decía, tiene tiempo en eso, pero parece que al presidente, sus asesores, no le han informado bien y no le han dicho, presidente, ya esa carretera, el trabajo se inició hace un tiempo y todavía hasta hace poco se estaba trabajando. Lo importante es que se culmine, eso es lo que a las comunidades le interesa. El primer Picasso, claro, es importante, no deja de ser ya el inicio de las obras, pero el corte de la cinta yo diría que es más valorado y eso lo exigimos para esa región que aparece en los indicadores de pobreza del país como una de las más atrasadas y estancadas, entre otras cosas, por la insuficiencia de su infraestructura. Yo quiero, en ese sentido, felicitar a INAPA, los 154 proyectos de temas de agua que le vamos a dar seguimiento, se cuadruplicó el presupuesto y, como dice el amigo Wellington, eficiencia, eficacia y transparencia. Nosotros desde aquí vamos a pedir por esa comunidad y por otras tantas que sean tocadas precisamente por la mano de la obra infraestructural, porque la varilla, bloque y cemento, enseñó Balaguer, queda para siempre, independientemente de lo que pase. Dinamiza la economía de los pueblos. Llévatelo, Cundo.